noches, bienvenidos a este segundo debate organizado por la escuela, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Liberales. Mi nombre es Luis Chirinos, soy colaborador del CEL junto con Diana Caldera, que se encuentra aquí presente, y el día de hoy, para este segundo debate, tenemos a dos invitados muy especiales. Ambos son estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos son Anselmo Coelho y Pedro Cordero. Ambos estarán debatiendo una postura y un tema que es bastante interesante cuando de juventud de universidades se habla, y esa moción es si es idóneo o erróneo la militancia política en jóvenes universitarios. En este caso, Anselmo estará a favor o defendiendo la postura de que es erróneo, mientras que Pedro defenderá la postura de que es idóneo dicha militancia política en jóvenes universitarios, ambos desde sus posturas que ellos consideren para defender esta argumentación en este debate académico. La modalidad del debate consistirá en una primera etapa, que serán los alegatos iniciales. Iniciará Pedro Cordero en este caso, con 5 minutos para exponer sus primeros argumentos. Posteriormente, Anselmo tendrá igualmente esos 5 minutos para exponer sus argumentos. Posteriormente pasaremos a la segunda etapa, la cual es el fuego cruzado, que consistirá en una contraargumentación moderada por mi persona, que estaré moderando el debate, y esto durará 10 minutos en total, distribuidos de la siguiente manera. Iniciarán 3 minutos Pedro, 3 minutos Anselmo, y posteriormente 2 minutos Pedro, 2 minutos Anselmo. Será la manera de dar este fuego cruzado donde podrán replicarse cada quien en su turno. Y posteriormente pasaremos a la última etapa, que será la etapa del látigo, donde cuentan con un máximo de 7 minutos cada uno para dar sus conclusiones y alegatos finales respecto a la moción planteada. Así que bueno, sin más preámbulos, sin más dilación, empezamos a discutir y tiene la palabra entonces Pedro con 5 minutos para exponer sus alegatos iniciales. Adelante, Pedro. Vale, muchas gracias. Para comenzar, mis primeros argumentos con respecto a eso, con respecto a esto, mi posición es que si bien trae problemas en los vicios del poder dentro de los partidos políticos, deberíamos participar activamente en los partidos políticos, las juventudes, dentro de las universidades, a pesar de que participen en el movimiento estudiantil o participen en la representación estudiantil. Comenzaré con una visión un poco más filosófica, un planteamiento que tiene Aristóteles sobre la ciudadanía, y Aristóteles definía a la ciudadanía, no definía que los ciudadanos eran todos los que vivían en la polis, sino que solamente los ciudadanos que obraban bien y con buena voluntad podían hacerse llamar ciudadanos. Y con ese fundamento, yo argumento que si tenemos la responsabilidad del ejercimiento de nuestra ciudadanía, hay que entender que participar en partidos políticos es un ejercicio libre y sobre todo, sí, bueno, un ejercicio fundamental de nuestra ciudadanía. Entonces, sí me parece fundamental que dentro de la participación de los estudiantes, que aunque participen en representación estudiantil, tienen que también entender la responsabilidad con la nación. Y la responsabilidad con la nación se puede diluir en varios puntos fundamentales, que puede ser desde el sector privado y desde el sector público. Pero hay que entender algo que es con respecto al fortalecimiento de las democracias. El fortalecimiento de las democracias, hay que entender a las democracias no solamente como elecciones, sino que para que se sustenten esas elecciones con buena voluntad, sin vicios, hay que entender que los que participan de dichas elecciones tienen que tener alguna estructura que avale y que avale un proyecto para el país. Entonces, para que exista esta estructura, tiene que haber gente participando, y para que haya gente participando, tiene que existir algún tipo de incentivo para que gente joven se forme dentro de la carrera política y sea su única sustento o su única vocación, porque así lo existen las personas, así existen las personas, pero existe esa mala mirada hacia esas personas que militan, cuando es muy importante fortalecer los partidos políticos para que se fortalezca la democracia. Entonces, ese es el argumento inicial. Para fortalecer los partidos tenemos que creer en la gente joven, hay que fomentar que la gente joven participe en política, y fortaleciendo los partidos eventualmente será igual a fortalecer a la democracia, porque teniendo estructuras de partidos fortalecidas, sanas, jóvenes, porque esa es otra cosa. Nosotros les pedimos a nuestros políticos que estén formados y tengan experiencia, pero no permitimos que los jóvenes participen en política, los miramos mal a pesar de que estén en el movimiento estudiantil o solamente estén militando en estructuras de partido.
Entonces, el problema no es la militancia, el problema son los vicios del poder, que eso es otra cosa. Y yo creo que se tiene que luchar con buena voluntad y con los valores que tenemos que siempre tener como nuestra bandera cuando hacemos política o nos movemos en activismo. Eso es todo. Vale, muchísimas gracias por esos argumentos. Interesante la postura de que es idóneo. Y bueno, a continuación continúa Anselmo y que cuenta con 5 minutos para exponer sus primeros argumentos. Adelante, Anselmo. El tiempo es tuyo. Bien, buenas noches. Gracias a todos. Mi postura, pues, es la contraria a la que acaba de exponer Pedro. En mi caso, pretendo demostrar que la militancia de jóvenes en partidos políticos es errónea y lo quiero probar desde 4 distintas perspectivas. Primero desde la perspectiva individual, luego desde la perspectiva colectiva, aludiendo a los efectos que tiene la militancia de jóvenes en partidos políticos para la juventud y para las universidades. Y por último, quisiera hacer alusión al caso venezolano en particular e incluso hilar con casos de países que se consideran democráticos. Bien, quiero comenzar desde la perspectiva individual. ¿Por qué es dañoso que un joven pertenezca a un partido político o participe en un partido político en este contexto? Es muy sencillo. No existe formación para los jóvenes dentro de los partidos políticos. Es una mentira que los partidos políticos actuales ofrezcan un programa de formación que enriquezca y que sea además un espacio en donde los jóvenes se cultiven académicamente, intelectualmente. No es real que los partidos políticos a día de hoy sean un espacio para esto. Luego quisiera hablar un poco desde la perspectiva colectiva. Existe, y creo que Pedro lo recalca muy bien, hay una barrera entre los jóvenes que forman parte de espacios políticos, en particular partidos, y aquellos que no forman parte, que son la mayoría. Y esta barrera que invita a los propios partidos políticos a generar entre jóvenes que participan en política, aludiendo a temas como este. El ciudadano solo es aquel que se ocupa de lo político a través de los partidos. Pues bueno, allí se genera una barrera y genera un rechazo con la política y con el joven que ingresa en política. Además, quisiera recalcar un poco sobre este detalle. Estar en partidos políticos no es la única vía de hacer política y creo que esto es importante y lo voy a utilizar posteriormente en la argumentación. Los efectos para los jóvenes, claramente, ya lo mencioné, existe tiene que compatibilizar mundos excluyentes, el mundo de la juventud y la vida del joven con el mundo del partido político y la relevancia que tiene que tener y convertirse en un hombre del partido, ¿sí? Luego, los efectos para las universidades. Las universidades dejan de ser, en el contexto político actual, un espacio de diálogo abierto y un espacio de diálogo constructivo para un espacio de debate polarizado y polarizante. La intromisión de los partidos políticos convierte a las universidades en una pieza más del juego, un juego político que no tiene como motivo el bien común, sino simplemente la obtención de más espacios. Caso venezolano como paradigma. Bien, la participación de jóvenes venezolanos en partidos políticos actualmente, pues claramente no tiene mucho sentido para aludir a los casos de los partidos de oposición, porque estos no son partidos democráticos. Vamos a comenzar por ahí. Todas sus dirigencias están escogidas de manera o poco democrática o directamente no democrática, cosa que se ha sostenido durante los últimos 20 años, por decirlo menos. Luego de eso, para seguir con el caso venezolano como paradigma, los partidos actualmente no tienen alcance para obtener espacios institucionales para modificar las realidades. Y creo que, como bien entendemos Pedro y yo la política, esto implica, y estar en política implica querer transformar realidades. Y si no tienes el alcance de las instituciones para hacerlo, pues no es un espacio idóneo para obtener este fin. Y bueno, para cerrar un poco con el tema de los paradigmas o en casos de países que sí son democráticos, porque se podría decir, bueno, el caso venezolano es excluyente, ¿no? Es único, pero no. La realidad es que actualmente la juventud en el mundo no está siendo afiliada a los partidos políticos, o al menos los partidos políticos tradicionales. Lo que ocurre actualmente es que la afiliación de los jóvenes por motivos políticos se da en plataformas que apoyan determinadas y particulares posiciones con respecto al tema. Y yo creo que esto es lo relevante. El mundo político va hacia allá, va hacia una modificación en el terreno y una modificación de cómo vemos la asociación libre de electores en política. Y creo que la juventud tiene que impulsar esto, no tomando parte de los partidos políticos tradicionales y buscando un espacio en ellos, sino generando sus plataformas que se ocupen de los problemas que a ellos les importan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anselmo. Igualmente interesante la postura que sostienes. Y bueno, con ella acudimos a lo que sería la segunda etapa de este debate, donde, saben, contarán con el fuego cruzado. Entonces iniciaría Pedro con sus primeros 3 minutos de fuego cruzado. A tu primera palabra.
Buenísimo. Bueno, quisiera hacer alusión a algo que pues no es así, es falso lo que acaba de decir Anselmo con respecto a los programas de formación dentro de los partidos políticos, porque sí existen y tengo otro par de casos, de hecho voy a mencionar tres. Existe la Escuela de Formación del Partido 20 Venezuela o del Movimiento Político 20 Venezuela, que sí forma a través de cohortes académicas con distintos académicos dentro de la militancia 20 Venezuela a sus militantes jóvenes. Luego, la Fundación Juan Germán Rocio, que tiene programas de formación para militantes de Primera Justicia. Tiene distintos programas de formación en activismo, cultura de la paz y la no violencia, entre muchas otras. Y después, para mencionar a la más grande, luego, la Red Forma, que tiene una red de militantes en partidos políticos jóvenes, bueno, es importantísima a nivel nacional y bueno, su red principal es la formación. Entonces, bajo ese argumento, creo que no podemos basarnos en que no es muy positivo estar en partidos políticos, porque sí obtienes una formación política y además de la experiencia dentro de los partidos políticos. Luego, me parece irónico el tema de que no necesariamente necesitamos los partidos políticos para hacer política, cuando para optar en cargos públicos la única forma de organizarnos es con partidos políticos, sino ir de manera independiente, pero igualito necesitas una estructura. Claro que necesitas partidos políticos para hacer política. Claro que necesita los partidos políticos fortalecidos con una estructura sana, joven, que esté formada en experiencia, formación, calle, aquí en este país, además que es muy necesaria. Entonces, yo creo que es muy importante. Y lo contrario, para finalizar el contraargumento, es no hacer nada. Hacer un activismo que al final no vayas a los mecanismos para optar por los cargos públicos, que bueno, son unas elecciones por las cuales tú te vas a través de los partidos políticos, una elección. Eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, puede continuar Anselmo, que igualmente cuenta con 3 minutos. Bien, quiero hacer un hincapié en el tema de la formación. Creo que es valioso que los programas que mencionó Pedro, las instituciones que mencionó Pedro, sin embargo, quisiera plantear la pregunta, ¿estos son programas de formación o simplemente son programas que dotan al militante de información? Cuando me refiero a la formación en política, me refiero a analizar las diatribas, analizar las dicotomías que surgen y plantear o preparar a un militante crítico. Y la realidad es que estos programas, o la generalidad de los programas, para no hablar en casos particulares, no hacen formación, sino que simplemente brindan una información sesgada, una información que está incluida dentro del dogma del partido. Ahora, además quisiera contraargumentar de nuevo el asunto de la estructura y la necesidad de una estructura electoral. Sí, efectivamente, en los estados-nación modernos es necesaria una estructura electoral para optar por un cargo público. Sin embargo, creo que es una conexión falsa equiparar a los partidos políticos con estructuras. La realidad es que las asociaciones libres de votantes, que es lo que una sociedad racional y democrática debería optar, es suficiente y genera una estructura suficiente. Lo hemos visto en muchos casos. No es secreto para nadie, según los datos de ENJUVE de 2020, el 70% de los jóvenes venezolanos no se sienten atraídos por los partidos políticos. Sin embargo, se sienten atraídos por otras formas de hacer política, sean grupos de interés por determinada zona, por determinados temas, disculpen, sean grupos de interés incluso de naturaleza geográfica. Creo que es una equiparación falsa hacer partidos políticos con estructuras de votantes o con asociaciones de votantes. Sí es fundamental, efectivamente, que los ciudadanos críticos, los ciudadanos que pretenden alcanzar o tomar vida en lo público, se asocien, pero no implica necesariamente que se asocien en partidos políticos. Existen movimientos independientes y creo que la demonización de la independencia política es un fallo de parte de los partidos políticos y más aún hacia la juventud. Ser independiente políticamente no está mal. Ser independiente políticamente es una vía absolutamente válida para alcanzar el objetivo. E insisto sobre el punto para los últimos 30 segundos que tengo. Y es que en Venezuela, en la actualidad, pertenecer a un partido político no te garantiza, ya ni siquiera quiero decir la obtención de un cargo, sino poder participar libremente y en condiciones de competencia sana por un cargo político. Entonces, tomar vida de lo público no pasa necesariamente por participar en partidos políticos en Venezuela, porque además decimos partidos políticos en general. No es igual tener un cargo en un partido político de juventud
eso no se va a traducir necesariamente, e incluso en este contexto, es casi seguro que no se va a traducir en la obtención de un espacio de poder desde donde se puedan cambiar realidades, que es el fin de la política. Gracias. Bueno, para comenzar con el tema de la formación sesgada sí, bueno, sesgada de los partidos políticos, hay que comenzar entendiendo que la política no es una profesión, no es una profesión, sino es un oficio que lo pueden hacer profesionales y no profesionales, pero la formación que tú obtienes en un partido político es porque tú elegiste ese partido político por las distintas razones que ese partido político existe, que puede ser por su ideología, por su liderazgo, por cualquier razón. Allí no adoctrinan niños, y me van a disculpar, ahí no es un tema de adoctrinamiento, es una formación política. Y además, el joven que milita en política y es formado, o es como dijo Anselmo, dotado de información, es responsable de ver qué hace con esa información en su ejercicio de militancia en ese partido. Entonces no tiene la responsabilidad del partido de hacer ningún liderazgo. Es un ciudadano que está en su ejercicio de ciudadanía queriéndose organizar con una organización política que es este partido político. Entonces, y quisiera finalizar con el hecho de comentar que está bien que haya distintas formas de hacer política, pero para optar los cargos públicos y para medirse en unas elecciones, que son los mecanismos necesarios para optar por cargos públicos, son necesarios organizarse y organizarse e inscribirse en el registro electoral tiene que ser como un partido político. Empieza a ser un partido político y deja de ser una organización civil. Entonces, y si nos vamos al caso que en Venezuela optar por estar en un partido político no es la mejor opción, no vale la pena porque vivimos en una dictadura, no tenemos el ejercicio completo de nuestra democracia, entonces no tendría sentido tampoco esta conversación. Aquí estamos hablando en términos un poquito más platónicos. Muchas gracias. Bien, dejando el tema de la formación de lado, porque creo que aquí lo importante es el asunto de la militancia, porque además la formación, bueno, creo que hay un error, sí, antes de cerrar con el tema de la formación, en decir que la política no necesita profesionalizarse, o sea, que la política es un oficio que no tiene que, o no necesariamente tiene que ser hecho por profesionales. Creo que la militancia en un partido político implica una necesidad, digamos, ontológica de profesionalización de la política. Ser miembro de un partido político te implica, a mi juicio, necesariamente que tú busques profesionalizar tu política y tu manera de hacer política, y eso hace que los programas de formación tengan que ser distintos a los que son actualmente. Ahora, insisto, el tema de la organización electoral, que sí, y aquí concuerdo plenamente con Pedro, es fundamental para la obtención de espacios de poder públicos. No implica esto que tengamos que asociarnos en partidos políticos. Existen libres asociaciones. Nuestra Constitución además prevé la postulación por electores que no están asociados en partidos políticos. Simplemente un grupo de electores que tiene un interés común. Puede significar esto un impulso para la obtención de un cargo. No es necesario que sea uno de los partidos políticos, y mucho menos los partidos políticos tradicionales, los que avalen una candidatura. Es necesaria la organización. En efecto, en donde hay un error es en hacer una equiparación entre partido político y organización electoral, porque además los partidos políticos, y aquí me refiero a los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, los partidos políticos de oposición, no cuentan con toda esta estructura y esta organización electoral con la que deberían contar en el mundo platónico al que se refiere Pedro. No cuentan con esto, no cuentan con una estructura, no cuentan con un programa, entonces no son realmente una vía idónea para el logro del objetivo político, y creo que por esto los jóvenes tienen que mantenerse alejados de espacios como estos y primar por otros espacios más beneficiosos para ellos. Buenísimo. Bien, bueno, procedemos entonces a la etapa final de este debate, que está muy interesante, cada uno para sus conclusiones finales y pues para reafirmar los argumentos que ya han venido diciendo tanto en los alegatos iniciales como en la segunda etapa de Fuego Cruzado, reforzar e intentar sobre todo convencer al público que nos está viendo, la comunidad universitaria unimetana y en general la comunidad universitaria venezolana, sobre la moción que estamos discutiendo. Por tanto, Pedro puede iniciar con sus primeros 7 minutos. Comienzo diciendo que es importantísimo que hay que sustentar nuestras democracias. A pesar de que sí hay distintas formas de organización, las vías electorales y las organizaciones nacionales ya las tienen los partidos políticos y son muy necesarias. Y yo creo que si queremos optar a cargos
de elección nacional, hay que organizarnos con las formas tradicionales de hacer política. Yo creo que Anselmo no se refiere a que los estudiantes universitarios no pueden militar en partidos políticos. Yo creo que se refiere a que no pueden militar en partidos políticos venezolanos, porque tienen los vicios del poder y tienen los vicios de 20 años de dictadura. Porque bueno, si nos vamos a casos internacionales que él dijo que no iba a mencionar y al final no terminó mencionando, yo sí iba a mencionar algunos, y el caso de Estados Unidos me encanta, porque la estructura del Partido Demócrata y el Partido Republicano están en todas las universidades del país, y esos estudiantes que participan dentro de esas estructuras también participan en el Senado de sus universidades. Y son democracias muy sanas. Y son democracias que no solamente se fortalecen de manera horizontal, sino que también se fortalecen de manera vertical, de arriba hacia abajo. Y es que como participan en las estructuras del poder a nivel nacional o a nivel estatal, esos valores o virtudes de haber participado en política la llevan hacia sus espacios, hacia la universidad. Y eso en realidad yo creo que tiene que ser al revés en Venezuela. Tiene que ser de abajo hacia arriba, desde las universidades hacia las estructuras de los partidos políticos. ¿A qué me refiero con esto? Si bien existen los vicios en el poder y en 20 años de dictadura, los partidos políticos de oposición también se habían afectado por toda la revolución bolivariana, es importante que entendamos que son mecanismos importantísimos y muy sanos para las democracias. Y para fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones, hay que fortalecer con qué nosotros nos postulamos a los cargos públicos. Y con eso se hace desde adentro, no desde afuera, con grupos, como decía, grupos de votantes con intereses particulares, geográficos, no. Eso se hace con estructuras nacionales. Eso se hace con una estructura, con un proyecto país, con gente que se puso a pensar. Evidentemente, Anselmo tiene un punto que estoy muy a favor, de que esas estructuras nacionales tienen un vicio democrático muy fuerte, que esas estructuras no han sido avaladas o reestructuradas, o no ha habido un proceso de avalación, de legitimación interno desde hace más de 10 años. Yo eso lo entiendo, pero hay que cambiarlo desde dentro. Nosotros los estudiantes y más los que participamos en política y que tenemos una responsabilidad política con la nación, tenemos que inmiscuirnos en los partidos políticos, no podemos dejarlos de lado y hacerle pugna a ellos, quienes participan de partidos políticos, está muy mal, porque están haciendo ejercicio de su ciudadanía. ¿Qué tienes tú que decirle a ese estudiante que está participando en un partido político y además está haciendo representante estudiantil? Está haciendo ejercicio de su ciudadanía. Ese es un ejercicio de ciudadanía, y con eso quisiera cerrar. Con lo que decía Aristóteles, con lo que comenzaba a cierre. Solamente una persona que hace uso de su ciudadanía con buena voluntad se puede hacer llamar un ciudadano. Y es por eso que tenemos esa responsabilidad histórica con participar, sobre todo. Entonces, cierro con eso, espero haberlos convencido. Yo creo que si no queremos participar, no participemos, pero dejemos que participen y además incentivemos la participación ciudadana en esos espacios políticos que son fundamentales para curar todas las heridas de Venezuela, porque eso que dice Anselmo es algo que hay que curar, eso es algo que hay que reconciliarnos con las maneras de hacer política tradicionales, porque así se hace política en el mundo, y el mundo se mueve así, y para entrar en el juego global hay que entrar en el juego nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Anselmo, adelante, tu primera palabra. Bien, bueno, para cerrar, yo creo que voy a insistir en un punto fundamental. Los partidos políticos han perdido su norte, y esto es lo que intento demostrar desde el principio. Los partidos políticos surgieron como asociaciones de personas con intereses y que buscaban el bien común. Su objetivo era la obtención de un espacio de poder para lograr un programa. Los partidos políticos han dejado de ser esto. Y quiero, para ejemplificarlo, no llevarlo a Venezuela. Quiero llevarlo a casos de liderazgos, y me parece valiosísimo sacar el caso de los Estados Unidos. Un liderazgo prometedor, joven, que es Andrew Yang en los Estados Unidos, miembro del Partido Demócrata, precandidato presidencial por el Partido Demócrata para las elecciones de 2020. Decidió execrarse del Partido Demócrata y fundar su propio movimiento. ¿Por qué? Porque los vicios del poder que menciona Pedro, que son innatos a la estructura actual de los partidos políticos y son inseparables de ellos, hacen que sea inviable hacer o buscar este fin, el bien común, a través de la estructura de los partidos. Sí, la estructura partidaria de los Estados Unidos tiene
prácticamente 200 años. Es un bipartidismo sólido, muy contrario a lo que quería Washington y deja claro en su discurso de despedida de la presidencia. Pero para citar otros casos, los casos como en España, en donde un tránsfuga, que es aquel miembro de un partido que decide votar en contra, es prácticamente execrado de la política, hace que sea inviable el logro de objetivos, porque además cuando te execran de la política por cambiar de opinión, esencialmente te están execrando de la política por hacer lo que hizo Churchill en muchas ocasiones. Un hombre que como primer ministro, como uno de los mejores primeros ministros que ha tenido Gran Bretaña, cambió de partido político en ciertas ocasiones. El ver al tránsfuga, como es el caso español, como un enemigo de la política, el ver al independiente como un enemigo de la política, hace o prueba que los partidos perdieron ese norte, perdieron el ideal que tenían. En una sociedad democrática y racional, lo único que se le puede exigir a los votantes es que se asocien de manera libre por intereses en común. Y se asocian de manera libre por intereses en común. Creo que Pedro fallaba un poco en el asunto de decir que los intereses geográficos o los intereses más micro no son válidos porque las estructuras nacionales ya están. No, yo creo que las estructuras nacionales tienen que comenzar desde estructuras e intereses más pequeños. Y la existencia de partidos es una realidad. Y la existencia de grupos políticos que tienen intereses particulares también es una realidad. Y grupos que, ajenos a la política, o miembros de partidos políticos que se enajenan de su partido para votar por un determinado problema, de una manera que es lo que les manda su razón o lo que les mandan sus votantes, es algo que es exigible y que además es natural en una democracia. Que los miembros del Parlamento no voten lo que dice el jefe de partido, que no sea el jefe de partido que con un gesto mande a votar a toda la fracción, sino que cada diputado, cada miembro representante, cada senador vote por lo que le dice su racionalidad, vote por lo que le exige los votantes y lo que se exige él a sí mismo. Creo, insisto, que los partidos políticos han dejado de ser el espacio idóneo para la obtención de espacios políticos que busquen el bien común. Creo que los partidos políticos han dejado de ser la vía para obtener cargos públicos de manera además natural, porque cuando entras al partido te tienes que convertir necesariamente para obtener un cargo en un hombre de partido. Y puedes tener muchísimas discrepancias con el partido internamente, pero a lo externo, por no sacrificar esta estructura electoral, por no sacrificar las vías clásicas o tradicionales de ser política, eres un hombre de partido más, eres un peón, eres una ficha en el gran juego de la política que juegan entre los partidos. Y creo que eso es contrario a la concepción de democracia en la que Pedro y yo estamos bastante de acuerdo, que es necesaria, fundamental y que además es la única vía correcta para ejercer el poder. Entonces, creo que este es el asunto con el tema de los partidos políticos. Han dejado de ser tal, han dejado de cumplir su objetivo y se quedaron en la manera tradicional de hacer política. El mundo ya no responde a la manera tradicional de hacer política. El mundo responde a nuevas maneras de hacer política y los partidos políticos lo que han conseguido es buscar votos a través de polarización, acabando con el debate racional. Sí, los partidos políticos fueron la génesis del debate racional en los parlamentos en Europa en el siglo XX, a principios del siglo XX, pero en la actualidad no lo son. En la actualidad la disertación entre partidos no es para buscar un consenso, para buscar una solución. Es simplemente para ver por qué la otra opción es peor que la mía. Y creo que eso no es constructivo y creo que eso no aporta a la democracia. Independientes, que tengan un programa, que tengan una idea, que quieran servir y buscar el bien común, son la vía para construir una democracia. Independientes que estén abiertos a debatir con el otro de manera constructiva para lograr un consenso. Esto se ve fuera de los partidos y se ve en el mundo al que vamos, un mundo en donde las plataformas políticas con determinadas temáticas son más frecuentes, un mundo en donde Gabriel Boric es miembro de un partido político que se fundó hace 2 años, no hace más. Un mundo en donde Andrew Yang, un prometedor político, se separa del Partido Demócrata para buscar un camino. Un mundo en donde la creación o el fin del bipartidismo en España a principios de la década del 2010 ha sido significativa. Un mundo en donde al final no somos ya el número de carnet que nos asigna el partido, sino ciudadanos que se ocupan de lo público, que tenemos derecho a que nos llamen ciudadanos,
y que tenemos un nombre y apellido, tenemos virtudes propias y no son aquellas las que nos pide el partido. Son las virtudes que tenemos por nuestras convicciones, por nuestra manera de ver el mundo, por intereses geográficos, por intereses en común. Y somos absolutamente libres de acordar o no acordar con personas de distintos espacios del espectro político, no porque participen en el mismo partido que nosotros, sino porque somos gente racional que desea obtener el bien común. Muchísimas gracias a todos y espero que los haya convencido de esta posición. Bien, muchísimas gracias, Anselmo, y bueno, a los dos, tanto Pedro como Anselmo, porque ambos plantearon, la verdad, posturas sumamente interesantes, tanto la vigencia de los partidos hoy en día y el ejercicio de ciudadanía, que también es tan importante, y más en un país como Venezuela, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, que claramente no es un régimen democrático, y hay que ver la vigencia tanto de esos dos conceptos, partidos políticos y ciudadanía, y más en el siglo XXI con tantos cambios como los estamos teniendo. Estoy seguro que, bueno, todos los que están viendo esto habrán disfrutado el debate y espero que así haya sido para ustedes dos igualmente. De verdad, gracias por su tiempo y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para los que nos ven, no olviden suscribirse al canal del Centro de Estudiantes de Estudios Liberales y seguir tanto a Pedro como a Anselmo en sus redes sociales, que igualmente publicitarán este debate. Así que muchísimas gracias y no queda más que decir que gracias a los dos y nada, a seguir discutiendo y a seguir debatiendo, que es lo que necesita Venezuela y el mundo.